Con la ayuda de Dios continuamos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Vamos a meditar hoy un capítulo del volumen 16 que tiene fecha diciembre 4 de 1923. Le dice Jesús a Luisa: mira, esto habría sucedido en la redención si mi querida madre no hubiera querido dar a conocer que era mi madre, que me había concebido en su seno virginal, que me nutrió con su leche. Mi venida a la tierra, la redención, no habrían sido creíbles y nadie se habría doblegado a creer y a recibir los bienes que hay en la redención. En cambio, dando a conocer a mi madre quién era ella, que la exenté de toda mancha, aún la de origen, que era un prodigio de la gracia, y de cómo ella amó como tiernos hijos suyos a todas las criaturas, y por amor a ellos sacrificó la vida de su Hijo y Dios. La redención tuvo mayor importancia y se hizo más accesible a la mente humana, y se formó el reino de la redención con sus copiosos efectos. Así que el entrelazar a mi madre en la obra de la redención no fue otra cosa que dar mayor importancia al gran bien que vine a hacer sobre la tierra. Debiendo yo ser visible a todos, tomar carne humana, debía servirme de una criatura de la raza humana, a quien debía sublimar sobre todos para cumplir mis altos designios. Ahora, si esto sucedió para formar el reino de mi redención sobre la tierra, así también, debiendo formar el reino de mi voluntad, es necesario que se conozca otra criatura en la cual debe tener el origen, el principio, el verdadero reinar de mi voluntad. ¿Quién es ella? ¿Cuánto la he amado? ¿Cómo la he sacrificado por todos y por cada uno? En una palabra, todo lo que mi voluntad ha dispuesto y derramado en ella. Como en su momento se los dije, de cuando en cuando se los recuerdo, todas estas meditaciones que venimos haciendo, muchas veces yo tomo solamente un párrafo, 2 párrafos que hacen referencia directa a la Santísima Virgen María. Pero nos estamos centrando en la Virgen, en quién es conocer a la Santísima Virgen María. Es evidente a lo largo de todo esto que ya hemos venido meditando que Jesús nos da a conocer quién es su madre, pero también en vista de conocer quién es Luisa, lo cual también lo he venido enfatizando. Por lo demás, así como Jesús mismo lo enfatiza. Jesús nos pone a la Santísima Virgen como ejemplo de lo que está haciendo con Luisa, sin jamás ponerla, digamos, al mismo nivel, salvaguardando siempre la distancia infinita de la santidad de la Virgen y de Luisa. Pero veamos cómo repetidamente nos pone como ejemplo de la santidad de Luisa a la Virgen María, y no
a tantos y tantos santos. Porque como vemos una y otra vez, así como Dios escogió a la Santísima Virgen María para llevar a cabo el reino de la redención, ha escogido a Luisa para llevar a cabo el reino de la divina voluntad, que es el cumplimiento perfecto de la santidad que Jesús vino a traernos a través de la redención. El primer paso era redimir al hombre, hacer todo lo que fuese necesario para que el hombre pudiera salir del pozo, del precipicio, del infierno prácticamente, para poder salvarse. Mas no sólo la eficacia de la redención, el remedio de la redención es un remedio perfecto como todas las obras de Dios. Y el Espíritu Santo aplica todos los remedios, todos los bienes, gracias, en quien se deja obrar, en quien se deja hacer, para primero sanarlo totalmente de todas las consecuencias, de todas las heridas del pecado, y una vez purificado, por tanto santificado, dar inicio a la vida así como originalmente Dios la quiso antes del pecado original. Alguna vez me han hecho el comentario que repito mucho estas cosas, pero ¿cómo no voy a repetirlas si Jesús mismo nos las repite a lo largo de todos los escritos de Luisa, una y otra vez? Cada vez que lo repetimos, lo repasamos, se va fortaleciendo en nosotros la verdad y la vamos comprendiendo mejor. Es como un niño, crece despacio. Prácticamente no se da uno cuenta de cómo crece. Pero cuando pasa el tiempo, entonces es que uno se da cuenta. Hombre, cómo ha crecido. Después de 1 año, 2 años. Así seguramente nosotros, si miramos para atrás de cómo éramos, de cómo reaccionábamos, de qué hacíamos y no hacíamos, podremos darnos cuenta de que ha habido un cambio en la mentalidad, en el modo en que concebimos las cosas. Pues bien, en este capítulo Jesús hace este énfasis de la necesidad de que se conociera quién es la Virgen, lo que hizo la Santísima Virgen, de cómo fue concebido Jesús en el seno de la Virgen, de cómo la Virgen lo nutrió con su leche. Todo esto era necesario. Era necesario que se supiera que Jesús la exentó de toda mancha. De hecho, desde la concepción, el pecado original, las consecuencias del pecado original, de cómo ella era un prodigio de la gracia, de cómo amó a todos sus hijos con amor extremo, hasta sacrificar la vida misma de su propio Hijo por nuestra salvación. Y dice Jesús, esto
hizo que fuera más accesible a la mente humana. El hecho de que Jesús haya venido y haya realizado la redención. Y cuando leíamos eso me pasaba por la mente: Jesús, Dios, hace, casi por decir así, hasta lo imposible para que nosotros podamos entender. Nos hace, nos dice las cosas del modo más accesible posible. Podemos afirmar, sin duda, que más o mejor no pudo haberlo hecho. Esta es una de las tentaciones frecuentes en muchos. Es que, ¿por qué Dios no lo hizo mejor? Pudo haber hecho esto, pudo haber hecho aquello. ¿Y por qué no lo hizo? Y debemos tener cuidado con estas tentaciones, enfrentándolas con la verdad simple y sencilla. Dios no se equivoca. Dios todo lo hizo bien. Si así lo hizo es porque así era lo mejor. Y se acabó. Entonces ya la tentación no puede ni siquiera acercarse a nosotros. El tentador no se atreverá a sugerirnos nada de todo esto, sabiendo que venceremos la tentación fácilmente, y a él, que no le gusta ser humillado, ser vencido, prefiere no enfrentar esa batalla y por tanto no nos tienta. Y así es con todas las tentaciones. Cuando el demonio ve que estamos bien firmes en la verdad, en la vida de la gracia, en la vida de la divina voluntad, no puede acercarse, no puede venir a tentarnos incluso. Intenta ciertamente inventarse tentaciones desconocidas para nosotros, pero que si estamos, repito, bien firmes en la verdad, no logrará su acometido y se sentirá vencido. Entonces sí, es cuando vienen esas persecuciones terribles, queriendo hacernos la vida imposible con tantas pruebas, se dice, pero son batallas tremendas que libra para intentar debilitarnos, para que nos rindamos. Algo así como lo que hizo con Jesús en su pasión. Quiso destrozarlo totalmente. Y de paso también a la Virgen, seguramente, ¿verdad? Para que, viendo el estado en que estaba Jesús, la Virgen de pronto en algún momento se quejara con Dios. Dios mío, ¿por qué estás tratando así a mi hijo? Podría haber sucedido. Pero no, ella estaba segura de la verdad y ella misma es la que sacrifica a su hijo. Muy bien que sabía lo que sucedería ya desde el momento en que Jesús mismo va a pedirle la bendición y la obediencia de morir. Y la Virgen, sí, con el corazón hecho 1000 pedazos, le da la bendición y le da la obediencia de morir. Para cumplir ese acto también de obediencia en reparación a la desobediencia de Adán y Eva. Era importante entonces que se conociera todo lo que
Dios hizo a través de la Virgen todo lo que la Virgen hizo. ¿Quién es la Santísima Virgen María? Y aunque a la mente humana todavía muchas cosas le parezcan bastante difíciles de creer, como el hecho de que todo un Dios quiera encarnarse en su seno, que todo un Dios se haga tan pequeño, que todo un Dios se someta a una criatura. Aún así, a la luz de la verdad, a la luz del amor, se va comprendiendo cada vez más y mejor todo este misterio de la redención. Ahora, paralelamente también el reino de la divina voluntad. Para cualquier cosa que Dios haga se necesita siempre un primero. Y ese primero quiso Dios que fuese Luisa. Y es del todo evidente, ya que el contenido de los escritos, en donde nos da a conocer el reino de su voluntad, no lo encontramos en ningún otro santo. Y si bien, ciertamente, acerca de la voluntad de Dios se habla, porque es que no existe santidad de ninguna clase sin la voluntad de Dios. A lo largo de los siglos, los santos hacían la voluntad de Dios, así y tanto como la conocían. Y a lo largo de los siglos, poco a poco, se fue dando a conocer más y mejor. Pero así como Dios nos lo está dando a conocer a través de estos escritos, ni lejanamente. Por eso entonces le dice Jesús a Luisa, repito, si esto sucedió para formar el reino de mi redención sobre la tierra, así también, debiendo formar el reino de mi voluntad, es necesario que se conozca otra criatura, Luisa, en la cual debe tener el origen, el principio, el verdadero reinar de mi voluntad. Se debe saber quién es ella, cuánto la he amado, cómo la he sacrificado por todos y por cada uno. En una palabra, todo lo que mi voluntad ha dispuesto y derramado en ella. Démosle gracias a Dios por concedernos esta gracia tan grande, tan grande. En estos tiempos, toda la doctrina de la divina voluntad se ha ido dando a conocer muchísimo, es increíble. Pero que se conozca bien, en toda su profundidad, todavía falta mucho, porque todavía se quiere mezclar con revelaciones, con otras apariciones, etc. Y esto no es así. Estamos ya hablando del reino de la santificación, no del reino de la redención. Y aunque están la una relacionada con la otra, no se pueden mezclar. Así como para hablar de toda la redención, no nos ponemos a hablar de la creación. Pero bueno, de esto ya continuaremos meditando con la ayuda de Dios. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, a San Aníbal, que nos ayuden también a dar gracias por habernos dado a conocer el reino de la santísima voluntad de Dios.